A propósito de las últimas elecciones que ha habido en distintos países, la más reciente de ellas en el Perú, y de elecciones como las de finales del año pasado, presidenciales en Argentina, y elecciones como las legislativas en Venezuela el pasado 6 de diciembre, hay un artículo, ha habido varios en la misma línea, pero hay un artículo de Enrique Toussaint en el periódico mexicano El Informador. Y el señor Toussaint hace un recuento de lo que ha pasado electoralmente en América Latina y señala cómo está cambiando el paisaje político en el continente. Dice Toussaint, en Argentina ganó Mauricio Macri las elecciones, se posesionó en el mes de diciembre, y con ello puso fin a 12 años de kirchnerismo, de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. En Venezuela, el 6 de diciembre hubo comicios legislativos y ganó arrolladoramente la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro y del chavismo. En el Brasil, la presidenta Dilma Rousseff ha sido apartada por 180 días del cargo y está sustituida por su vicepresidente Michel Temer. Ella es del Partido de los Trabajadores, él es del PMDB, un partido de una línea política distinta. En Colombia, manifiesta el señor Toussaint, perdió las elecciones o ya se acabó el periodo como alcalde de Bogotá de Gustavo Petro, hombre de izquierdas, y entró otro que se llama Enrique Peñalosa, que no es exactamente un hombre de izquierdas. En Chile, Michelle Bachelet ha tenido que cambiar su gabinete, de cierta manera ella es socialista. En México acaban de ganar 7 gobernaturas de los 32 estados que hay en el país, los opositores al PRI. En algunos casos ha habido un auge del PAN, el partido de derechas. En Guatemala ganó un comediante de derecha las elecciones, Jimmy Morales, después de que saliera Otto Pérez Molina. En Ecuador está pasando lo mismo en Quito. Y en el Perú, los dos candidatos que llegaron a enfrentarse por las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, han sido considerados en cierto modo como de derechas. Aquí la pregunta es, ¿giró América Latina para la derecha? Bueno, yo creo que los dos ejemplos más claros donde fracasó la izquierda, y por eso vemos que el panorama está cambiando, probablemente influenciados por eso y por otros factores, son en Venezuela y en el Brasil. Yo creo que la gente ve lo que ocurre en este momento en Venezuela y tiene terror a cualquier aventura populista que se asemeje o que se parezca a lo que ocurre en Venezuela, primero con Chávez y ahora con Maduro. Y en el caso de Brasil, que es el caso más triste y más dramático, digo más triste y más dramático porque entró un gobierno de izquierda que promovía unos grandes cambios, inclusión social, reducción de la pobreza, que en gran medida se logró en el primer gobierno de Lula, pero luego fue una gran mentira cuando los brasileños descubrieron que el Partido de los Trabajadores y Lula estaba involucrado en semejante escándalo de corrupción. La corrupción en Brasil, así como ha ocurrido en otras partes, creo que ha sido una de las grandes razones por la que la gente ha dicho, bueno, izquierda, ¿de qué izquierda estamos hablando? Y en el caso concreto del Perú hay un resurgimiento de la izquierda que es bastante importante. La candidata Verónica Mendoza, que es del Frente Amplio, casi gana la primera vuelta, casi pasa la segunda vuelta, le endosó el apoyo a Pedro Pablo Kuczynski y veremos qué pasa en el 2021 cuando sean elecciones presidenciales otra vez en el Perú. Así que es importante ver la presencia de la izquierda en algunos casos en América del Sur con grandes desastres y en otros todavía una interrogante. El auge del PAN en las elecciones regionales en México permite apoyar esta tesis de Enrique Toussaint de que está cambiando América Latina hacia la derecha. Bueno, en general yo te haría un primer comentario macro, ¿no? Que sería que primero, qué bueno que estamos celebrando la alternancia en América Latina, ¿no? Creo que el tema sea que los gobiernos están cambiando, ¿no? Hay opciones políticas y que aparentemente esta era de las juntas totalitarias de Sudamérica o de países donde había un candidato único a la presidencia, vaya, no había ya incertidumbre política, pasó ahora sí a lo que es un verdadero periodo de incertidumbre. En el caso de Perú, que mencionaba María Luisa, un final de fotografía literalmente, ¿no? Y estamos viendo también en estos países, en el caso de México un panorama más complicado porque en el caso de estos triunfos que mencionas del PAN de centro derecha, estuvo acompañado del PRD de izquierda en 3 de las gubernaturas que ganaron estas elecciones del 5 de junio. Entonces, yo veo que hay una constante, ¿no? Como un fin de ciclo en la América Latina que tiene que ver con la primera llegada de esta ola roja a la región, ¿no? Que tuvo que ver, en mi opinión, con lo que era visto por muchos, con esta distancia, esta percepción de que las élites neoliberales de la región, las oligarquías de muchos de nuestros países, estaban desconectados de los problemas de la sociedad, ¿no? Y cuando ves este empuje de estos gobiernos populistas, buscan retomar las banderas de las reivindicaciones sociales, de la igualdad, de la lucha contra la pobreza. Y en efecto, esto es el gran estado de bienestar ingente que se crea y que empieza pues sacar a más de 70 millones de latinoamericanos de la pobreza. Vimos programas de combate a la pobreza muy efectivos en Brasil, en México, que prosperaron y siguieron incluso a pesar de que hubo
cambios ideológicos. Pero luego llega esta era de los problemas en las materias primas. Los países que exportamos petróleos, como en el caso de México, vemos caer nuestros ingresos. Otros países que exportan materias primas a Europa o a Asia ven caer sus ingresos. Y este estado de bienestar pues se enflaca, ¿no? Queda anémico. Obviamente creo yo que estamos viendo un reflejo de esos cambios cíclicos económicos en la esfera de la política, donde justamente se está traduciendo que estos gobiernos que llegaron con estas reivindicaciones sociales ahora no tienen el dinero necesario para mantener ese tipo de apoyo a ese estado de bienestar, y entonces viene una ola, un tema pendular hacia los gobiernos que tienen otro tipo de propuestas. Yo creo que sigue habiendo en la región tres áreas importantes que ve la ciudadanía. Tiene que ver, por una parte, con la eficiencia de los gobiernos para entregarles resultados económicos. Obviamente el caso de Venezuela que mencionaba María Luisa es el caso más estrepitoso de que eso no se está dando. Tiene que ver también con temas de gobernabilidad, que se vea que hay rendición de cuentas de los gobiernos. La percepción simplemente de corrupción o de mal manejo o de falta de transparencia tiene un impacto obviamente en los desenlaces electorales. Y finalmente el hecho de que lo que llama aquí el psicólogo estadounidense Barry Schwartz de paradox of choice, tiene más opciones la gente. Antes había un partido, hay todavía un país donde no tienes opciones políticas, y ahora la gente tiene las opciones de buscar y está viendo que su voto en efecto cuenta, en efecto está siendo tomado en consideración por los procesos políticos y le da la posibilidad, digamos que de experimentar. Creo que esta oleada está dándose en este mismo contexto. Yo no me aventuraría a hacer un juicio final lapidario de que ya llegó la centro derecha o la derecha, porque tampoco veo que son derechas, ¿no?, radicales, no son más bien gobiernos centro derecha, pero en este momento creo que ese es el panorama de la región. No son derechas radicales. En Colombia, por ejemplo, gobierna el presidente Juan Manuel Santos, que reemplazó hace 6 años al presidente Álvaro Uribe. Santos era su ministro de Defensa. Uribe considera que Santos lo traicionó, pero es verdad que, aunque el gobierno del presidente Santos ha puesto en marcha una negociación con la guerrilla, con las FARC en La Habana, tampoco puede ser considerado un gobierno de izquierda. Santos, en cierto modo, es un presidente de centro, para algunos de centro izquierda, para otros de centro derecha. En cuestiones de comercio y de economía puede ser un hombre pues muy de centro realmente. Depende del día, en el caso de Juan Manuel Santos. Pero en el año 2014, por ejemplo, el periódico Guardian pronosticó el fin de la derecha en América Latina, porque había salido Calderón, había salido Sebastián Piñera en Chile, había reemplazado a Juan Manuel Santos, que es más moderado, a Álvaro Uribe, y había pues esta serie de líderes como Cristina Fernández de Kirchner, la dupla Lula-Dilma en Brasil, etcétera. O sea que se sentenció el final de la derecha. Yo lo que creo que ha sucedido, y hay una teoría que dice que cuando la economía va bien, triunfan los gobiernos de izquierda, y que cuando hay crisis llegan los gobiernos de derecha, y eso es cierto en esta coyuntura en América Latina. Durante muchos años América Latina vivió un doble boom, el boom del consumo chino y el boom petrolero, y eso permitió a los gobiernos que estaban en el poder de sacar una gran cantidad de personas de la pobreza. Y esa nueva clase media, creo yo, en América Latina no vota por los lados ideológicos. En términos generales, la mayoría de los gobiernos, y Chile es un ejemplo perfecto, siguen las economías de mercado, siguen un libre comercio, la apertura económica, la invitación a la inversión extranjera, y eso no cambia tanto. Y la derecha, quizás por esa crisis que vivió al principio o hace unos años, se redefinió en términos un poco más sociales, si están a favor del aborto, si están a favor o en contra del matrimonio gay, si están a favor o en contra de otros temas de carácter social. Pero lo que pasa es que esa nueva ciudadanía que ha salido de la pobreza, que es más que está conectada con estos aparatos y que está interesada en participar en política, no pide necesariamente izquierdas o derechas, pide mayor participación, pide fin a la corrupción, que ha sido una gran decepción de la izquierda en América Latina, pide oportunidades de educación, oportunidades de empleo y oportunidades para vivir en ciudades seguras. Entonces creo que el péndulo no necesariamente se mueve entre izquierda y derecha, el péndulo se mueve más entre disponibilidad de recursos, disponibilidad de participación ciudadana y el exceso de populismo. Y creo que en ese caso el populismo ha fallado por excesos ideológicos, por excesos culturales, por represión, porque ha terminado reprimiendo la ciudadanía, los medios de comunicación, la inversión privada y en general la libertad. O sea que creo que eso es una situación que es bastante pendular. Y sin embargo creo que estamos viendo paradojas todavía que son muy tristes, ¿no? Mencionaba Muni a los jóvenes. Todavía estamos viendo que los milenarios, ¿no?, los jóvenes que tienen entre 18 y 29 años, tienen las tasas más bajas de participación política. Hay una brecha todavía entre el uso de las tecnologías y el hecho de que esto haya permitido
que estas nuevas clases medias, un poco más ilustradas, porque hay mejores niveles y oportunidades educativas en la región, no se han traducido necesariamente en que llegue una nueva camada de jóvenes votantes a los procesos políticos. Lo estamos viendo en Estados Unidos, incluso con las comunidades, por ejemplo, latinas que vienen de América Latina. El nivel de participación de 18 a 29 años es el más bajo y en nuestras regiones sigue siendo el mismo proceso. Yo creo que también es un tema que debe ocupar a los gobiernos, ¿no? Ver cómo jalas a estas nuevas generaciones de tal manera que lo que ahorita es una pujante democracia se persiste y se convierte en una tradición de las nuevas generaciones también. Yo creo que ahora es más difícil ponerle rótulo a los líderes. El caso perfecto es el caso del Perú. Keiko Fujimori, hija de un dictador de ultraderecha, ahora se ve como la representante de los más pobres, mientras que Pedro Pablo Kuczynski, que es un hombre moderno, tecnócrata, ahora entonces es percibido como ser más de centro derecha. O sea que yo creo que esos rótulos van cambiando con el tiempo.